¿Podrías explicarnos un poco las principales partes del cerebro y cuáles son sus funciones para que una persona, ¿no?, que nos esté escuchando pueda entender de manera sencilla cómo funciona, ¿no?, ese Vale. órgano tan importante que tenemos y que sobre Vale. todo, ¿no?, que es un poco lo que has estado explicando, sepa cómo es esa interconexión entre cerebro, Vale. entre neuronas? Si quieres te lo presto por si te ayuda. Bueno, en realidad el cerebro es muy complicado y la anatomía, yo llevo 20 años trabajando, más de 20 años, porque habría que meterle la tesis doctoral que hice, y llevo más de 20 años y lo que es la neuroanatomía es compleja y cada estructura va a tener multitud de núcleos y de regiones que además no van a estar delimitadas entre sí. Entonces, quizá, no sé, os puedo contar un poquito algunas nociones con las cosas más generales, pero realmente la neuroanatomía es complicada. Yo siempre digo que conforme más tiempo estudio el cerebro, más consciente soy de lo poco que sé, ¿vale? Así que el trabajo de investigador yo creo que iría muy de la mano con la humildad, cosa que no suele ser así. Bueno, a nivel macroanatómico nosotros tenemos la corteza cerebral, que digamos que es donde están las funciones superiores, las funciones que nos permiten interrelacionar cosas, ¿no?, sensaciones con pensamientos, aspectos motores, sensoriales. El cerebro en cierto aspecto es como una especie de ordenador, ¿no?, porque si le damos la vuelta y nos ponemos aquí en la cara, en la otra cara, la cara oculta del cerebro, esto es lo que nos suelen enseñar. Aquí digamos que estaría una zona que evolutivamente es más primitiva, tronco del encéfalo, bulbo raquídeo y médula espinal, que aquí tenemos algunos centros que se encargan de cosas tan fundamentales pues como la respiración, inicio de distintas fases del ciclo vigilia-sueño. Por ejemplo, el sueño REM se inicia en esta región de aquí. Y digamos que esta zona, aquí no se ve, pero está repleta de conexiones que van hacia otros sitios del cuerpo. A las vísceras, es cableado de entrada y salida, ¿no? Es como cuando ves un ordenador por delante, con su lucecita está bonito, le das la vuelta y aquello es una selva de cables, ¿no? Pues al cerebro le pasa exactamente igual. Todo ese cableado está en esta zona que se vería menos, ¿no? Aquí, ¿qué más cosas llaman la atención? Pues tenemos el cerebelo. El cerebelo sabemos desde hace mucho tiempo que tiene que ver, que sería esta región de aquí atrás, ¿no?, tiene que ver con el aprendizaje motor, pero en las últimas décadas se está viendo que el cerebelo tiene un papel también muy importante en otras funciones que tienen que ver más con la sensación y con procesamiento incluso de percepción de sentimientos, de cosas bastante más complejas, ¿no? Así que clásicamente se le ha dado un papel motor, pero ahora eso se está ampliando bastante. Curiosamente, en el cerebelo hay más neuronas que en el resto del cerebro, ¿vale? Y curiosamente también los efectos no son tan llamativos o tan claros. Hace no demasiado tiempo, hace unos años, recuerdo un caso clínico que saltó a los periódicos de alguien que apenas tenía cerebelo. Esta mujer tenía ya sus 40, 50 años y nadie se había dado cuenta. Supongo que nunca ganaría jugando al tiro al arco en las Olimpiadas, pero realmente ha pasado siempre un poquito desapercibido porque quizás los efectos sean un poco más sutiles que cuando, por ejemplo, uno afecta a la corteza motora, donde empezamos a tener problemas de hemiplegia y cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, si aparte de estas estructuras, quizás aquí se ve un poquito mejor, ¿no?, el tronco del encéfalo, como decíamos, esto es lo que nos deja respirar, hacer las cosas muy básicas, ¿no? Por eso incluso, aunque algunos pacientes tengan problemas graves con la corteza, pueden seguir viviendo muchos años. No es que tengan una buena calidad de vida, pero pueden seguir viviendo porque la parte básica de aspectos más fundamentales para seguir con vida sigue intacta y esa puede seguir funcionando, ¿vale? Y bueno, básicamente pues estos serían los dos hemisferios cerebrales. Hay tareas que están lateralizadas, que solo se presentan en una, y hay tareas que están repartidas.
En general, el cerebro funciona de forma sincronizada, todo el cerebro es necesario. Eso de que utilizamos el 10, el 20%, depende de quién te lo cuente. Y lo demás no se utiliza, completamente falso, ¿vale? Yo cuando escucho eso ¿Qué porcentaje del cerebro se usa realmente? Todo el cerebro. 100%. Cuando uno tiene un problema cerebral, cuando tienes un infarto cerebral y hay una parte que se queda sin oxígeno y pierdes una parte de la corteza, tienes una consecuencia. Siempre, no hay espacios vacíos, no hay cosas que no se estén utilizando. Por supuesto, tú puedes potenciarlo de alguna manera, puedes cuidarlo, ¿no? Es como si uno piensa solamente el 10% de la musculatura de la pierna es la que utilizamos, ¿no? Vale, pues dime qué músculo de la pierna te quito y si tú vas a poder seguir moviéndote de la misma manera o no. Tú utilizas toda la musculatura. Ahora, de ahí a que tú puedas, de alguna manera, modelar tu cerebro dentro de unos límites, ¿no? Para agilizarlo, para que sea un poquito más ágil, es algo distinto, ¿no? Durante un tiempo se pensó que todo el cerebro funcionaba como una sola cosa, o sea, como una sola red interconectada, que es un periodo al que se le llama periodo holista, ¿no? de la concepción del cerebro. Y en parte era porque, claro, a diferencia de otras células del cuerpo, se pensaba que las neuronas en realidad se comunicaban entre sí porque estaban fusionadas. Es decir, si yo me convirtiese en alguien diminuto, yo podría ir caminando de una neurona a otra y recorrer el cerebro completo. ¿Cuándo cambia eso? Bueno, pues ahí Santiago Ramón y Cajal fue el primero que intuyó, no sé muy bien cómo, porque yo he visto hecho preparaciones de nitrato de plata, que son las que él usaba, con microscopios que son de juguete, son como los que se utilizan ahora con los niños, ¿no? Y él ahí pues se dio cuenta de que las neuronas en realidad estaban separadas por la sinapsis y eso lo cambió todo, porque eso ya permitía pensar que neuronas concretas podían llevar funciones concretas. La primera vez que se demuestra que realmente eso es así y que no todo el cerebro hace todo, fue Broca, un neurólogo que trabajó con un caso muy popular que se llama caso Tang, de una persona que sufrió, creo que era un accidente de bicicleta, tuvo un traumatismo craneoencefálico y perdió el habla. Solo podía pronunciar Tang cuando quería hablar, pero después él entendía las cosas, las podía escribir, podías tener una conversación por escrito con esta persona, pero no podía hablar. Y bueno, esta región que está por esta zona, que es el área de Broca, él se dio cuenta que la lesión estaba muy localizada y publicó estos datos. De hecho, él ya se dio cuenta que dependía del lado también, lo que pasa es que eso no se atrevió a publicarlo nunca, pero esa región, hoy en día sabemos que es la región que se encarga de poder expresar mediante el habla los pensamientos, ¿vale? Ahí esa fue un poco la primera vez que se dijo, pues sí, pues parece que hay cosas muy concretas situadas en lugares muy, muy específicos del cerebro. Algo más así interesante del cerebro en general, ¿no? Pues los potenciales de acción que disparan esas neuronas son todos prácticamente idénticos. Varía un poquito, estamos hablando de un evento eléctrico que dura 1 milisegundo, más o menos. Mirando un potencial de acción, haciendo un registro electrofisiológico, es prácticamente imposible saber si esa información que llevas visual, auditiva, que estás acordándote del puchero de tu abuela, ¿no? ¿Qué es lo que le dice al cerebro si la información que le llega es auditiva, es visual o es motora? Pues el sitio donde termina. Entonces esa parte también es súper interesante, ¿vale? El hecho de que las neuronas lleguen, por ejemplo, a esta parte es lo que hace que tú percibas que te están tocando la mano, ¿vale? Tanto es así
que hay técnicas de estimulación cerebral que son no invasivas, que son con pulsos magnéticos, donde tú puedes hacer que las neuronas dispares y si te lo colocan en la región específica de la corteza somatosensorial, pues tú vas a sentir que te están tocando. Y de hecho pueden mapearte esa región y tú empiezas a notar que te tocan el hombro, que te tocan la mano o incluso que te tocan un dedo específicamente. Eso es interesante, ocurre también en corteza motora. De hecho, se trabaja mucho con corteza motora y estimulación cerebral como una medida, midiendo cómo responden a estos estímulos no invasivos, cómo responden tus músculos y es una medida indirecta de cómo de excitable está tu cerebro. Y no sé, quizás por último comentarte que esto es... O sea, hay dos cosas que cuando yo las cuento a mis alumnos siempre llaman mucho la atención por lo que suponen, ¿no? Una es, si tú tienes tu cerebro intacto, donde se representa tus manos, tus pies, tus piernas, absolutamente todo tu cuerpo, y tienes un accidente y resulta que pierdes una pierna, como tu cerebro está intacto, si le llega información a la región que codifica para esa pierna que has perdido, tú la puedes notar. Y ahí aparece la idea del miembro fantasma, ¿no? Donde tú sabes que perdiste una pierna en un accidente de tráfico, pero a ti te pica el dedo gordo del pie o te duele la pierna, que sabes que no tienes, te miras y sabes que no está ahí. Y es porque esa parte Y es porque está esta parte, intacta. claro, está intacta y sigue funcionando y le está llegando información. Entonces, bueno, para que veas un poco cómo funciona esto, ¿no? Y por qué ahora mismo se está trabajando mucho en lo que es el CBI, ¿no? El Cerebral to Brain, la interacción entre hombre-máquina, porque claro, yo puedo crear un brazo robótico, pero además lo que son lo que llaman todos los sistemas estos de segunda generación tienen sensores que permiten que cuando yo toco algo, ese sensor de presión del brazo robótico pueda estimular mi región somatosensorial y yo voy a notar mi propio dedo, como si fuese mi propio dedo, puedo notar esa sensación. Con lo cual, eso abre un mundo de posibilidades, ¿no? de interactuar directamente con el cerebro y no a través de los sistemas periféricos, que son nuestra piel, brazos, músculos, etc. Otra curiosidad es que es bien conocida cuando hay una región, por ejemplo, esto sería la corteza visual, cuando hay una región, por ejemplo, en ciegos, donde las entradas sensoriales empiezan a tener problemas, ¿no? y no llegan de la forma que deberían, hay otras cortezas, hay otras neuronas que van invadiendo ese sitio que tiene poco funcionamiento, ¿vale? Y esa invasión, por ejemplo, hace que una persona ciega pueda acabar viendo sonidos. ¿Por qué? Porque la corteza auditiva, que está muy cerquita, acaba invadiendo la corteza visual y eso hace que ante determinados sonidos ellos vean destellos de luz, aunque no tengas ojos. ¿Vale? O sea que bueno, yo creo que son cosas que nos explican muy bien cómo funciona el cerebro y que abren todo un mundo de posibilidades en el futuro. Gracias por quedarte hasta el final y si te ha gustado esta conversación, compárteselo a un amigo a quien puedas ayudar y por supuesto, suscríbete al canal y aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo. Dale, nos vemos ahí.